La predicación ahora va a ser dirigida por Ser Culto de Jóvenes, y gracias le doy a Dios por el privilegio. Gracias también a la directiva de jóvenes por darnos ese privilegio de traer la palabra. En estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, últimos tiempos, dice en el Antiguo Testamento que la palabra de Jehová escaseaba. Y en este tiempo también la palabra de Dios, del verdadero Dios, el verdadero evangelio, escasea. Ahorita hemos oído mucho de falsas doctrinas. Y vamos a ver a alguien, un joven pastor, Timoteo. Póngase de pie, vamos a empezar la predicación, porque el tiempo es oro. Estando aquí en la casa de Dios, yo no sé a usted a qué viene, si viene a perder el tiempo o si viene a escuchar la palabra de Dios. Usted tiene que tener un celo, un anhelo por Dios. Si usted no busca de Dios, yo no sé qué va a ser su vida. Dice que Cristo va a venir por un pueblo santo, por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin contaminación. La vestidura espiritual, ¿verdad?, del cristiano tiene que estar resplandeciente, dice la Escritura, como el lino. No tiene que haber ninguna mancha. Yo me imagino que la novia, cuando se va a casar, toda novia, ahorita las modas han cambiado, ahora ya no se usan ya casi vestidos blancos, sino perla, un vestido color, bueno, los pintores, hay diferentes tipos de blancos, off-white, anti-white, hay diferentes, pero el pure white, o sea, es un blanco puro, un blanco que a veces te lastima la vista. Así tiene que estar el vestido de todo cristiano, blanco, puro, para que un día nosotros, cada uno, ¿cuál es el motivo por el que usted viene aquí a la iglesia, hermano? Todos tenemos necesidades, hermanos. Dice que Dios nos trae con cuerdas de amor, pero a veces nosotros no entendemos, ¿verdad?, la palabra. Dice que la Escritura se ha de discernir espiritualmente, hermano, pero el hombre carnal no discierne lo espiritual, le es locura, dice. Nosotros a veces dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros primero queremos las añadiduras de Dios, las cosas materiales. Y ahorita el evangelio, muchos falsos predicadores hay del montón, son del montón, hermanos. Dice el apóstol Pablo que él convivía con muchos falsos hermanos en aquel tiempo, cuando aquellos apóstoles mismos lo cuestionaban en que él no había sido llamado entre los 12, pero el apóstol Pablo dice que les daba su currículum, todo lo que él había sufrido por causa de Cristo. Y ahí dice que muchas veces en peligro, dice, de ladrones, y dice también que entre falsos hermanos, que nosotros seamos unos hermanos sinceros. Se nos ha aquí predicado mucho, hermano, y vamos a leer 1 Timoteo 4:12, hermano. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 4:12. 1 Timoteo 4:12. Es un texto muy conocido, hermano, por muchos de nosotros. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar a Dios. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, Padre Santo, que ha sido leída. Tú ya sabes lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros, Señor, principalmente en mí, Padre. Tu palabra dice en Santiago que no nos hagamos muchos maestros, Señor, porque mayor condenación vamos a tener nosotros, Señor, que cualquier otra persona, porque nosotros somos los que enseñamos tu palabra, Padre. Gracias te doy, Señor, porque no es en vano, Padre Santo, esta palabra, sino que tú, Padre Celestial, sabes en qué corazón ahí ya va a caer esta palabra y va a dar fruto. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Ocupo ese lugar, hermano. Mira, hermano, lo que yo les decía unos minutos antes es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos. El apóstol Pablo le escribía estas cartas
Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito son cartas pastorales. Timoteo, encargado de la iglesia en Éfeso como líder, como pastor, le hacía, si uno ve desde la primera carta del capítulo 1, cómo debería ser este hombre, cómo debería estar preparado. ¿Por qué? Porque habían entrado falsas doctrinas. Los judaizantes querían a aquellos que se convertían al cristianismo todavía llevarlo a la ley, arrastrarlos. Se cree que en el año 65 desde Macedonia Pablo escribía esta carta a este joven. Y joven, hermano, no crea que era un jovencito de entre unos 19, 18 años. Timoteo se cree que oscilaba entre una edad de los 35 o los 39 años. Dice que ya llegando a los 40 o pasando 40 ya era una persona adulta. Pero Pablo, ya un hombre de experiencia, un anciano, ya un hombre de mayor edad, él ya había vivido muchas experiencias por causa de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo le hace ver a Timoteo, porque ahorita en este tiempo, y no era la excepción en aquel tiempo también, de que muchas veces nosotros como adultos tenemos que dar un ejemplo principalmente a los jóvenes. Muchas veces los jóvenes o personas hacemos excepción, los vemos menos. Dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Santiago lo ratifica bien rotundamente ahí, en Santiago capítulo 2. Ahí podemos leer, hermanos, que no tenemos que hacer distinción de nadie. Ahorita hemos oído y siempre hemos dicho de que la juventud, los niños son la iglesia del futuro. Pero para que haya una buena iglesia del futuro, tiene que haber un buen cimiento, una buena preparación. No podemos nosotros poner a nuestros jóvenes en manos de cualquier persona. Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de enseñarles una sana doctrina. Anoche tuvimos una reunión como directiva de varones, el hermano Servando, el hermano Oscar, el hermano Giovanni y su servidor. Y decía el hermano Oscar que el Espíritu Santo ahorita lo han tomado muchas veces como que todo se vale. Y no es así. El Espíritu Santo es el que levantó de los muertos, dice la Escritura, a Jesucristo. El Espíritu Santo fue cuando en el Jordán fue bautizado y vino, posó sobre él. Entonces empezaba, dice, el ministerio. Y lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevar a Jesús al desierto, a ser tentado allá por Satanás. Ahorita veíamos la dramática que aquí hacían los jóvenes y qué importante es saber la Escritura. Jesucristo la aplicó en aquel tiempo ahí en el desierto a Satanás. Cuando tuvo hambre, ahí fue tentado por el diablo. Y Jesús, como ser humano, dice que tuvo hambre. Pero ¿qué le dijo? Escrito está. Tenemos nosotros que saber la Escritura, hermano. Que saberla y correctamente. Tenemos a veces... nuestra memoria nos falla, pero nosotros, ¿verdad? Tenemos esta palabra, que si nosotros no la estudiamos, no la leemos, cualquier problema que nosotros pasemos, vamos a ser derrumbados o derribados. Tenemos nosotros que leer la Escritura, venir a la iglesia, orar, ayunar, que son las bases de todo cristiano. No nomás del pastor. Muchas veces la congregación o los miembros se van con el pastor. Ayúdeme a orar, tengo este problema. Pero como dice el mismo hermano a veces que nos predica aquí, y a lo mejor el hermano en su silla haragana, en la hamaca, no orando, no ayunando, queriendo que otros le resuelvan sus problemas, y no es así. Pablo le dijo a Timoteo bien claramente: ninguno tenga en poco tu juventud. Y le dice: sé ejemplo. Un ejemplo, hermano, eso es un modelo de alguien. Pablo era un modelo en aquel tiempo para aquellos cristianos de aquellas regiones de toda Asia Menor. Cristo fue un modelo
que no hay otro como Él. Un hombre en el cual aún Pilato dice que no hallaba culpa alguna. Era un hombre, ¿verdad?, que no se le veía nada, sino se le reflejaba el amor de Dios, la ternura, la santidad. Y Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes en palabra. A veces los jóvenes, y yo recuerdo cuando llegué a este país sin saber nada de inglés, lo que me había aprendido ya en México, los números, y dije, con eso lo hago. ¿Por qué? Cuando me paguen. ¿Sí? Pero lo primero que se aprende aquí son las malas palabras, hermano. Las malas palabras. Y a veces la juventud ahorita está expuesta allá afuera al vocabulario, al más vocabulario. No voy a hablar del cine, no voy a hablar de la televisión, pero ¿qué es lo que se ve en la televisión? Ya ni en el, o sea, ya ahorita ya no hay temor, hermano, para la gente. Antes me acuerdo que en México pasaban ciertos programas a ciertas horas de la noche, no temprano, 10, 11 de la noche, porque traían ahí algunos contenidos fuertes, y te decía que no hubiera personas pequeñas por el contenido que tenían esos programas. Pero ahorita ya no, hermano, a cualquier hora pasan a la doctora Polo ahí golpeándose y diciendo y sacando cuánta cosa, y la gente ahí viéndola. Entonces, todo eso, hermano, el pastor, hace, no sé si el año pasado, el año antepasado, ¿verdad? Pero bien me acuerdo de que decía de las novelas, y decía de que el cerebro es como una cámara que va grabando todo lo que ve, lo que el ojo ve, y esas imágenes quedan impregnadas en el cerebro, en la mente de uno, y después puede uno andar haciendo otras cosas, pero quedan esas imágenes ahí. Y es verdad, porque a veces vemos imágenes o oímos palabras, y ahí están en nuestros sentidos, resonándonos y resonándonos y resonándonos. Palabras o imágenes que al cristiano, al Hijo de Dios, le afecta, le daña. La palabra la que se da aquí, tiene que hacer un efecto en nuestro corazón. A veces nosotros, toda persona cuenta sus experiencias. A veces algunos hablan de deporte, algunos hablan de negocios, de trabajo, algunos hablan de la palabra de Dios. A los de deportes, a lo mejor al que le gusta mucho el fútbol, habla de puro fútbol. Al que le gusta puro béisbol. Al que le gusta el tenis, puro tenis. Al que le gusta el golf, puro golf. Está actualizado en cuanto a esos medios. Al que le gusta, ¿verdad?, a lo mejor hacer negocios, de diferente tipo de negocios. Al que le gusta cocinar, el que es cocinero, que trabaja en eso, le gusta hablar de eso, de cocina. Al que le gustan los autos, de autos. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que hacer la diferencia. Si no sé, ejemplo, en palabra, dice, la palabra que uno hable, ¿qué es lo que nos oyen los que nos rodean? A veces chismes de los mismos hermanos. Qué feo, hermano, es que en la misma congregación de la iglesia se levante chisme. Yo tengo aquí hermanos, y puedo contar con esta mano, en los cuales yo confío, y ellos confían en mí. Me han contado cosas muy personales, y yo también les he contado muy personales, pero esas cosas muy personales ha sido para: ayúdeme a orar, ayúdeme a ayunar, hermano, porque estoy pasando una necesidad grande, ocupo refuerzo ahí. Pero el interesado, ese soy yo. El hermano nomás va a estar como apoyo. Ezequiel dice que Dios buscó hombres en la tierra quien se pusieran en la brecha. ¿Y usted cree que los halló? No los halló. Y a veces nosotros
no queremos ponernos en la brecha por nada. Allá, escapa por tu vida. Escapa por tu vida, dijeron los ángeles a Lot. Escapa por tu vida. El hermano Federico traía varios días atrás un mensaje acerca del amor. Y el amor es lo principal, lo que nos tiene que mover, hermano. El sentir, dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no busca lo suyo propio, mas busca lo de la otra persona. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. ¿Y cuántos quieren que a lo mejor hay diferencia aquí entre los mismos cristianos? No debe haber eso. Mire, hermano, oye, yo no sé si han oído los jóvenes este predicador y se lo recomiendo. Un buen predicador de sana doctrina, Paul Washer. Él era misionero, fue un líder de la iglesia bautista, de la del sur, la más grande de Estados Unidos. Lo expulsaron a él por predicarles en un mensaje que él dio de jóvenes, abajándose del púlpito. A él lo expulsaron de su denominación, pero el Señor ya tenía abierta otra puerta para él. Él tiene cuidado de sus hijos. Este hombre dice, el año pasado miraba en una predicación, y ahí está en YouTube, dice que estadísticas, dice que de un 100%, nada más un 15% está realmente preparado para el encuentro con Jesucristo. Imagínense, de 100 personas solamente 15 se van con Cristo. Las otras, ¿dónde quedan? Que nosotros, hermano, el hermano Gonzalo el viernes pasado que predicó decía que es necesaria la cantidad, y Dios no busca cantidad sino busca calidad. Queremos nosotros, ¿verdad?, dar lo mejor a nuestro Dios. Amén. Palabra, la conducta, dice Pablo, ¿cómo te conduces? ¿Cómo nos conducimos? A veces nosotros venimos aquí y alabamos a Dios. Usted no sabe lo que yo hago allá afuera, ni yo sé qué es lo que usted hace, pero Dios sí lo sabe. Hemos visto aquí en las escuelas dominicales que nos han dado las clases de que cómo es Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, en cualquier lugar está, omnipotente, que todo lo puede. Yo, algo que le he dicho a mi esposa, le digo, para ir a la iglesia yo no voy a perder el tiempo. ¿Cuántos conocen a mi mamá? Levante la mano. Ella viene de México a veces. Ella testificó aquí una vez. Yo no vine esa vez, no pude venir. Yo tenía poco tiempo de haberme entregado al Señor. Y luego pasamos una prueba. Yo sé lo que es la quimioterapia, porque ella lo tuvo cáncer. Tuvo porque ya no tiene. Dios la sanó. La operaron del cerebro, la primera operación, le encontraron un tumor en el cerebro. Una operación, no cree que una rajadita, 42 puntadas le dieron, le rajaron todo el cerebro. Yo me acuerdo, hermano, que cuando esa vez la operaron en Galveston, la iglesia estaba orando y ayunando por ella. Pero cuando es duro, hermano, ir y que tú vayas con tu madre y la dejes en el cuarto ahí para que la lleven a quirófano y orar por ella para que todo salga bien, tienes que firmar y dice ahí no aseguramos nada. Puede quedar en estado vegetativo, puede morir, puede pasar algo. Yo salgo, ¿verdad? Y mi esposa yo sé que se acuerda, y pues llorando. Había un hermano ahí, él sin querer, yo tenía ahí, y estaba el hermano también ahí de Houston. Él tenía su niño ahí que lo iban a operar también.